Buenos días, cadetes. Esta semana vamos a tener dos clases grabadas, que son la independencia de los Estados Unidos, la parte que tengo aquí en su libro, que es la página 88, perdón, desde la página 86, que realiza su libro, en lo que es las revoluciones políticas europeas. Es lo que les voy a proyectar en este momento. Página 86 del texto que se van a ver, y de la independencia de los Estados Unidos, que es la página 82. Son dos cosas que vamos a compartir. Vamos a comenzar primero con el PowerPoint de la independencia de los estados. Ya voy a compartir pantalla, perdón, pantalla para que le salga. Compartir. Vamos a la independencia de los Estados Unidos. Recuerden que se está viendo aquí página 82 de la página. Ok, recuerden ustedes que los Estados Unidos se inició con 13 colonias. 13 colonias, como ustedes pueden ver aquí: Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 13 colonias. Ustedes la pueden observar en el mapa. Aquí llegaron los ingleses a lo que hoy es Estados Unidos. Pero una vez que se fundaron las 13 colonias, los ingleses que ya estaban en las colonias se querían independizar de los ingleses que estaban en Inglaterra. Por lo tanto, no solamente llegaron ingleses, aquí también había franceses. Y los ingleses que ya vivían en las colonias querían sacar a esos franceses. Es lo que tienen que leer en el libro. Y ustedes ven, se produjo una guerra entre los ingleses de las colonias y los franceses que vivían en la colonia, pero apoyados por los soldados de Inglaterra. Y se produjo una guerra que se llamó la Guerra de los 7 años. El ejército de los ingleses estaba ejecutado por Jorge III, que era rey de Inglaterra, y ustedes pueden ver aquí siempre el ejército inglés en rojo. Entonces, este ejército inglés quería sacar de las 13 colonias a los franceses. Y los habitantes de las colonias, los ingleses que habitaban en las colonias, apoyaban al ejército inglés. Y esta guerra duró 7 años. Se denomina la Guerra de los 7 años. Una vez que culminó esta guerra, lógicamente quedan desgastados los ejércitos franceses que perdieron y los ingleses. Por lo que, como quedan, la guerra hizo que se suban, que quedan una economía mala, entonces se subieron los impuestos para cubrir los gastos de la guerra. O sea, ¿cómo vamos a cubrir los gastos en armamentos, en víveres, las que murieron, todo eso, en la guerra de los 7 años? Entonces, ustedes pueden ver aquí, se pusieron leyes tributarias, como la ley del azúcar, la ley del timbre y las leyes de Townshend, que fue a los militares. Las leyes tributarias se le impusieron a ellos, a ingleses, colonias, se les pusieron estas leyes. Y eso hizo que estas personas que vivían aquí se molestaran porque les pusieron impuestos que tenían que pagar para cubrir los gastos de la guerra. Y ellos, molestos ya con su ejército inglés de Inglaterra, ¿qué es lo que hacen? Se unen, se organizan para protestar con los ingleses, esto durante los siglos XVI y XVII, estas colonias. Y salen de las colonias, los ingleses, forman un grupo que se llaman los Hijos de la Libertad. Pues no querían pagar impuestos, estaban muy altos esos impuestos. Dicen que esos impuestos eran abusivos. Entonces reclamaron, llamaron los Hijos de la Libertad. Estos es lo que se llaman los patriotas. Era de la oligarquía, era de la oligarquía americana, y protestaban contra esos impuestos, los Hijos de la Libertad. Ok, pasado esto de aquí, se produce entonces un encuentro entre el ejército inglés, ahora con los ingleses que vivían en las colonias, porque protestaban contra los impuestos. Se llama la masacre de Boston. Y murieron muchísimos ingleses habitantes de las colonias, liderados por sus patriotas Samuel Adams y John Hancock. Esa es la masacre de Boston. Y ya la relación entre los ingleses de las colonias y el ejército inglés ya no era buena. Ustedes pueden observar aquí, el ejército inglés siempre está de rojo
y de los hijos de la libertad o los patriotas es un ejército de un color azul, pero siempre cuando vean los rojos son los ingleses. Esa es la masacre de Boston. Ok, después de esto se viene otro impuesto, que se llama el impuesto al té. Aquí lo que hizo el rey Jorge III es decirle a los de Inglaterra, los que viven en Inglaterra, que solo ellos podían vender té. Entonces los habitantes de las colonias se disfrazaron de indios y les tiraron el cargamento del té al agua. Todas esas peleas entre los ingleses de las colonias y los de Inglaterra hizo que el rey Jorge III escriba unos decretos intolerables, o sea, que nadie los aguantaba. Y los hijos de la libertad se reúnen en Filadelfia y ya comienzan a planear la libertad, la independencia de las colonias con el primer congreso de Filadelfia. El rey, por su parte, en Inglaterra, aplicó los decretos intolerables y el estado de excepción. Es decir, el ejército estaba controlando todo. Cuando hay un estado de excepción, le da potestad para que el ejército del rey venga y controle las colonias. Pero ya los hijos de la libertad ya se reunieron en el primer congreso de Filadelfia. Después se reúnen en el segundo congreso de Filadelfia y nombran de los hijos de la libertad a George Washington como su líder para que enfrente al ejército. Y comenzaron las batallas. Comenzaron las batallas, especialmente en Livingston, comenzaron las batallas y al final triunfaron los hijos de la libertad. Y aquí tenemos los padres, ya una vez que se independizaron, como el segundo congreso de Filadelfia, la historia de los Estados Unidos nos dice que estos son los padres fundadores de Estados Unidos. George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos y fue el comandante del ejército, ¿no? Pero acá están los otros. Samuel Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Y ustedes tienen que leer su libro en las páginas 82 y 83 y ir realizando las actividades que puedan realizarlas en forma individual en su... Esto es en lo que se refiere a la independencia de Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos se inició con 13 colonias, que estaban los ingleses. Después vino una guerra entre franceses y los ingleses. Y esa guerra se llamó la Guerra de los 80 años. Terminada esa guerra, los ingleses de Inglaterra a los ingleses de las colonias les comenzaron a enviar impuestos que tenían que pagar y eso comenzó a hacer que se comiencen a disgustar, ¿no? Salieron los hijos de la libertad, estos son los patriotas de las colonias, los hijos de la libertad que estaban al mando de Samuel Adams y John Hancock. Y se produjo la masacre de Boston, después vino el primer congreso de Filadelfia, perdón, antes de eso el impuesto al té, que les arrojaron al agua, viene el primer congreso de Filadelfia, en el segundo congreso de Filadelfia nombran a George Washington como jefe de su ejército y se produce lo que el 4 de julio, creo que no le llaman ya el 4 de julio de 1776, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y de ahí vienen que la historia nos nombra de los padres fundadores de Estados Unidos, que son John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, y George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, porque fue el comandante. Eso por una parte, para que ustedes lean en la página, desde la página 84, y de ahí pasamos, voy a dejar de compartir, de ahí pasamos, voy a compartir otra vez acá, de ahí pasamos a la página de su texto, a la página 86, donde tienen ustedes las revoluciones políticas europeas. ¿Qué es lo que les voy a compartir en este momento? Si hay que compartir, dejar de compartir, voy a compartir otra vez. Y vamos a compartir esta parte para ver. Ok, aquí vamos a ver nosotros, esta parte de aquí, las teorías políticas revolucionarias del modernismo. Pero antes de empezar, repasemos algunas corrientes del pensamiento moderno. Corrientes del pensamiento. Ustedes van a tener las siguientes corrientes para cuando lean el libro, ya no se les complique tanto. El humanismo, son las corrientes. El empirismo, el racionalismo, el liberalismo, el positivismo y el utilitarismo.
Son las corrientes que más o menos nos está dando el texto que ustedes van a tener. Ok, vamos con la primera. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Si ustedes lo pueden buscar en cualquiera, en el libro mismo de la página 86. En términos legos, en términos sencillos, el humanista es una corriente del pensamiento de los siglos XVI, XVII, XVIII, que afirmaba que la dignidad humana valora su autonomía. Había que ser humano, había que valorar al ser humano, su condición humana, apoyar siempre al ser humano, su libertad, su capacidad de transformarse, dejar lo que piense libremente. Eso se llama humanismo. Entonces, cuando ustedes vean la corriente, el humanismo es una corriente que quiere que el hombre pueda pensar por sí mismo, sea libre, tenga las capacidades, su criterio propio y no sea como antes cuando dominaba la iglesia, que no había humanismo, ¿no? Porque el humanismo es lo mismo que el antropocentrismo. No, no tenía nada que ver con el teoísmo, lo teocrático, sino el humanismo centrado en el hombre, que tenga libertad, que sea libre de pensamiento, que tenga razón. Esta corriente del siglo XVII y XVIII se llama humanismo. Y ahí vamos al empirismo. Cuando ustedes escuchan la palabra empirismo, eso habla de experiencia. Y el padre del empirismo es John Locke, este es un inglés. El método de procedimiento basado en la experiencia. Vean, empirismo, experiencia en la experiencia. Él decía que el conocimiento se hacía por experiencia. Empirismo, experiencia. Eso decía John Locke. Esto es otra corriente del pensamiento. Después tenemos el racionalismo. Decía que no es por la experiencia que el hombre aprende, sino que aprende por la razón. Entonces, el racionalismo es la corriente de la filosofía que defiende la primicia de la razón. Tienen que suscribirse, suscríbanse porque tengo pocos seguidores. Y el racionalismo lo apoyaba René Descartes. ¿Ok? René Descartes. Y ahí viene otra corriente que es el liberalismo. También el mismo que está acá, el mismo inglés. John Locke hablaba de liberalismo, libertad de derechos. Había que tener libertad para todos, como el humanismo, libertad de creencias, cada quien tenía su propia religión, había que tener esa libertad de pensamiento, muy parecido al humanismo, muy parecido al humanismo. Igual John Locke. En cambio, René Descartes decía, pienso, luego existo. Él dice que se aprende por la razón. John Locke dice que se aprende por la experiencia. Y es el padre del liberalismo. Tiene que haber libertad. De ahí viene el positivismo. El positivismo es de un francés llamado Augusto Comte. Es una corriente que afirma igual que John Locke, igual que el empirismo, dice que el positivismo tiene que ser todo por la experiencia también. No racionalista como René Descartes, sino positivo. Eso es, el positivismo viene de Augusto Comte. Y el utilitarismo dice que aunque a veces perjudicamos a tres o cuatro personas, pero vamos a favorecer a 500 personas, y esa es una corriente útil. Se llama utilitarismo. Permite en principio que los intereses de la mayoría, así cuatro o cinco no estén de acuerdo, superditen los derechos de las minorías y para que no haya injusticia. El principio de utilidad prescinde de los derechos y principios fundamentales. Lo justo es lo que produce mayor bienestar colectivo. O sea, lo que favorece a la mayoría, aunque una minoría no tenga ese beneficio, se llama utilitarismo. Voy a repetir, suscríbanse, voy a repetir. En la página 86 tienen ustedes unas corrientes de pensamiento de los siglos XVII y XVIII que se llama humanismo, hay que ser humano, valorar a la persona, el empirismo, basarnos en la experiencia, el racionalismo de René Descartes, que no es la experiencia sino la razón, el liberalismo, que es parte del empirismo, que sostiene el mismo inglés, John Locke, el positivismo de Augusto Comte, que también dice que se basa en la experiencia, no en la razón. Y el utilitarismo, favorecer a las mayores. Una vez que más o menos sabemos estas corrientes del pensamiento ilustrado, esto viene de la ilustración del siglo de las luces, pasan ustedes a leer, ahora sí, aquí ya tienen ustedes que trabajar John Locke y el liberalismo social. Ustedes van a escribir algo aquí sobre John Locke y el liberalismo social. ¿Qué es el contrato social? Cuando hablemos del contrato social,
Esa es una obra de Juan Jacobo Rousseau. Recuerden, Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, el contrato social. Entonces ustedes escriben aquí algo sobre el contrato social. Después viene Charles Louis de Second Montesquieu, el Estado y la separación de poderes. Y ustedes escriben acá el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, porque él es el que hace la división de poderes en un país. Y después viene Frank Mary Arnaud, Voltaire, y ustedes escriben aquí un pensamiento de Voltaire. Y les sugiero que lean la página 86, la página 87 y la página 88 de su texto para que puedan hacer ese trabajo o pueden investigarlo en cualquier red social. Esta semana, a partir del 17, yo tengo que estar en un seminario en la universidad, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por lo que no me puedo conectar. Por eso ustedes, les estoy grabando esta clase, se suscriben y les voy a enviar este material para que hagan ese. Ok, pues todo, cadetes. Bye bye. Auf Wiedersehen. Nos veremos en una próxima ocasión de manera precisa. Suscríbanse que tengo 30 seguidores. Auf Wiedersehen.